Hoy vamos a hablar un poco de lo que es blockchain y su interrelación con lo que son los datos y la comunicación de ellos, ¿vale? En concreto vamos a dividir la sesión en varias partes. Una primera de entender qué son los datos y en concreto qué significa comunicar estos datos, sobre todo entre distintos sistemas, entre distintas empresas, personas o entidades al final, cualquier tipo que sean. Y después vamos a entrar un poco cuál es el papel de blockchain, cuál es el papel que juega blockchain dentro de todo esto y cómo puede ayudar un poco, y ya lo está haciendo hoy, a mejorar la seguridad, la autenticidad, la integridad de todos estos datos a la hora de comunicarlos y distribuirlos a través de distintas partes, a través de distintos sistemas, como he comentado antes, ¿vale? Después vamos a entrar un poco más en el tema de blockchain, ¿vale? Haciendo una descripción muy rápida para quien no lo sea o que no tenga claro qué es esta tecnología y para qué sirve, ¿vale? Y después lo vamos a vincular ya específicamente a la transmisión de datos y en concreto a lo que hacemos en Block para solucionar un poco los retos que ofrece esta tecnología y cómo ayudamos a solventar y implementar proyectos para casos de uso reales en empresas para aportar este valor, ¿vale? que la tecnología puede aplicar a todo este sector. Entonces, vamos a definir un poco cómo funcionan los sistemas hoy en día, sobre todo los sistemas de comunicación de información o de datos entre distintos stakeholders, entre distintas entidades. Básicamente, hoy en día estamos más que acostumbrados a comunicar datos entre distintas empresas o incluso dentro de la misma, ¿vale? Y de hecho, a raíz de la transformación digital que están sufriendo o han pasado las empresas hoy en día, pues está claro que muchas decisiones de negocio o incluso ya se están tomando a través directamente de datos mediante algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial, de business analytics, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es realmente importante que estos datos sean fiables y más tratando de comunicación entre empresas, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente pues, estos datos van a regir nuestro negocio, como he dicho, mediante la toma de decisiones ya está muchas veces basada en datos, con lo cual tanto la fiabilidad de los mismos como la integridad, como la autenticidad de estos mismos es realmente importante, ¿vale? Ya no solo por eso, sino también para tener la certeza de lo que nos están comunicando pues es realmente correcto, es íntegro y nos podemos fiar de ellos, ¿vale? Aunque no tenga una relación de negocio específicamente intrínseca en esta comunicación, ¿vale? ¿Cuál es el problema de hoy en día? Y de hecho ya se está tratando en los organismos internacionales que rigen el Internet, los estándares de Internet, como es la IETF, creo que se llama, se están tratando protocolos para securizar todo esto, toda esta comunicación entre empresas, ¿vale? Y asegurar la integridad y la buena comunicación y estabilidad de la comunicación de datos entre entidades, ¿vale? Hoy en día estamos muy acostumbrados, y ahora me voy a poner un poco técnico, en comunicación por HTTP clásica. O sea, cuando yo entro en una web, al final estoy utilizando un protocolo de intercambio de datos, ¿vale? Que básicamente pues, me estandariza cómo envío yo la información como parte que ofrece un servicio y cómo recibe la información un usuario, ¿vale? Incluso dentro de empresas con arquitecturas como la arquitectura de microservicios, donde básicamente lo que se hace es comunicar datos dentro de la empresa para ofrecer distintos servicios de forma segmentada, ¿vale? Esto también funciona exactamente igual, ¿vale? Normalmente hay protocolos alternativos, pero básicamente hay comunicación síncrona o bien asíncrona de estos datos, ¿vale? Lo que se está tratando a nivel internacional, como os comentaba antes, es básicamente cómo estandarizar una comunicación de eventos entre distintas empresas a modo de con un flujo constante y securizado de estos mismos, teniendo en cuenta como securizado ya no solo que me estén transmitiendo un dato correcto, sino que este dato sea íntegro y sea auténtico, es decir, que viene de donde me dice que es, ¿vale? Entonces, todo esto ya se está tratando, ¿vale? Pero hay una parte que falta, ¿vale? Y es cómo yo puedo ser capaz de verificar esta información en el caso de forma autónoma sin tener que fiarme de otra persona, de otra entidad y al final ser independiente a la hora de verificar, ¿vale? Con los protocolos actuales o los más estandarizados a nivel tecnológico, esto no se puede hacer, ¿vale? Siempre te tienes que fiar de una entidad que puede ser autorizada o puede no ser autorizada, ¿vale? Pero si al final yo tengo un primer stakeholder que me está transmitiendo un dato, para verificar que es correcto, yo me tengo que fiar de este.
¿vale? Aunque la cadena sea muy larga, ¿vale? Puede ser que este incluso no sea el emisor del dato, sino que al final pues, sea tres entidades más a la izquierda, ¿vale? Que es el origen del dato, con lo cual yo no me fío del que me lo ha enviado, yo quiero fiarme del que lo ha emitido, ¿vale? Por poner un ejemplo. Poniendo un ejemplo práctico, un caso muy común, que es el caso, por ejemplo, un caso de un supermercado, que yo como consumidor, yo no me quiero o no me debería de fiar de lo que me dice el supermercado como tal, de la proveniencia, por ejemplo, de un alimento, yo quiero ir a la fuente original del dato, ¿vale? Yo quiero ir al agricultor, ¿vale? Que es quien es capaz de emitir o tiene la autoridad de emitir ese dato, yo quiero ir directamente a él. Yo no quiero pasar por todos los intermediarios para que me verifiquen este dato, ¿vale? Con lo cual aquí nos falta algo, ¿vale? Y es precisamente lo que blockchain nos puede ofrecer, ¿vale? Blockchain es capaz de actuar como una fuente única de confianza mediante la cual cada uno de los stakeholders o de las personas que reciben o entidades que reciben este dato sean capaces de verificarlo de forma autónoma, ¿vale? Sin depender de los otros elementos o entidades de esta cadena de información, ¿vale? ¿Cómo puede hacerlo? Pues básicamente blockchain, al ser una entidad descentralizada, ¿vale? Todo el mundo es capaz de ir a consultar la verificabilidad de este dato y ser capaz de confiar en él de forma independiente, ¿vale? Sin tener que comunicarme con nadie más de la cadena, ¿vale? Entonces, dicho esto, voy a pasar a explicar un poco qué es blockchain, ¿vale? Y para al final entender, ¿vale? Cómo exactamente es capaz de actuar como esta fuente única de confianza que decía antes, ¿vale? Desde un punto de vista funcional, ¿vale? Blockchain, para quien no lo sepa, y aquí he puesto un par de definiciones, una más técnica, una más simplista, ¿vale? Blockchain al final es una base de datos enorme, ¿vale? Donde todo el mundo es capaz de subir datos, subir certificaciones, subir validaciones, ¿vale? Y esto es accesible para todo el mundo sin riesgo de censura, en concreto para las blockchains, lo que llamamos blockchains públicas, que seguro que os suenan las criptomonedas, por ejemplo, de Ethereum, de Bitcoin, de Polygon, por ejemplo, para que sea un poco más experto en la materia. Al final todo esto son protocolos públicos. ¿Qué significa públicos? Que no hay censura. Yo no necesito tener autorización de nadie para poder acceder a él. De hecho, cualquiera de vosotros, si os doy un par de instrucciones, sois capaz de abrir lo que se llama un nodo, que es básicamente pues, una representación de esta base de datos que la tienes tú, ¿vale? Y que es capaz de sincronizarlo con todo el resto de la red, ¿vale? De esta forma, básicamente, somos capaces de tener una única representación sincronizada y validada en todo momento de que los datos contenidos ahí son los que son y son inmutables, ¿vale? Con la seguridad intrínseca que tiene por debajo, de forma que es totalmente resiliente, ¿vale? Es decir, una blockchain como Ethereum, voy a poner un caso concreto porque hay algunas que no lo cumplen, ¿vale? Pero en el caso de Ethereum es totalmente resiliente, ¿vale? En el momento, o sea, no se puede caer como pueden ser los servidores de Facebook o los servidores de WhatsApp en fin de año, ¿vale? No es posible, ¿vale? Para que eso sucediese, todos los nodos de la red deberían de estar caídos o deberían de haber tenido algún problema, lo cual es a nivel teórico muy, pero que muy improbable, ¿vale? Entonces, básicamente cambiamos de paradigma, podríamos decirlo. Pasamos de un paradigma centralizado, como es los servicios normales que nos suelen ofrecer de modo online, como voy a poner el ejemplo de Facebook o WhatsApp, donde hay una entidad centralizada en el cual nosotros depositamos nuestra confianza para que nos ofrezca un cierto servicio, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que, uno, hay esta parte de confianza que tiene que venir dada con la interacción entre la empresa y la persona. Y segundo, hay un tema de resiliencia y seguridad. Es decir, si Facebook tiene un riesgo de seguridad, pues estamos expuestos a ello, ¿vale? Entonces pasamos de este modelo a un modelo totalmente distribuido, descentralizado, en el cual no solo tenemos un punto único de confianza, sino que tenemos miles, ¿vale? Y esto nos da varias ventajas específicas, ¿vale? Desde un punto de vista tecnológico, el primero ya lo he comentado, que es el tema de resiliencia, ¿vale? Una red blockchain es muy, muy, muy difícil de que deje de estar operativo. Un segundo más a nivel de inmutabilidad o de seguridad también intrínseca en todo el sistema, y es que mediante cómo funciona a nivel criptográfico, a nivel directamente de mates, os podría decir, está
asegurado que los datos que se hayan incluido dentro de esta blockchain no puedan ser modificados ni incluso ni eliminados ni modificados en cualquier momento. Es decir, tú a una red blockchain solo puedes añadirle datos, no le puedes quitar ni modificar, ¿vale? Y es por el protocolo que normalmente siguen, ¿vale? Funcionan así. Y a nivel algorítmico, a nivel de ciberseguridad, pues está asegurado, ¿vale? ¿Qué beneficios directos nos da esto con referencia a los datos? ¿Vale? Y ahora me voy a poner específicamente en el caso de los datos, porque hay otro caso de uso que a lo mejor es más popular o más, estamos más al día, incluso estas semanas incluso más, que es el tema de cripto, que no voy a entrar casi nada en esta charla. El tema de cripto, al final, todo lo que es la transmisión de activos es uno de los casos de uso de blockchain, el que más popular se ha hecho últimamente, ya sea dentro de todo lo que son protocolos de Decentralized Finance y demás, de DeFi, o dentro de la propia cripto, NFTs, cosas de estas, ¿vale? Que evidentemente es un caso de uso muy importante y que aporta beneficios concretos muy importantes, ¿vale? Pero me voy a centrar específicamente en la parte de datos, ¿vale? Blockchain, ¿qué nos ofrece en este sentido? Nos ofrece un acceso, primero, un acceso público y transparente, en el caso, repito, de blockchains públicas, es decir, que tú tienes la capacidad transparente de ir a buscar algo ahí, ¿vale? Y que esta información sea correcta y que no pueda ser modificada, ¿vale? Hablo específicamente de blockchains públicas, y aquí hago un inciso muy rápido, y es que dentro de blockchain hay diferentes tipos. Hay blockchain públicas, que como he dicho es tanto Ethereum como Bitcoin, como las más conocidas a nivel de cripto, la verdad. Pero también hay otras que se llaman permisionadas. Por ejemplo, aquí en España hay una muy famosa que es el consorcio de Alastria, ¿vale? Que es muy conocido y ha ayudado mucho a todo lo que es la adopción de la tecnología, sobre todo en una empresa grande aquí en España y que está formado pues, principalmente por los bancos más importantes de aquí de España y al final grandes empresas del IBEX 35 en este caso, pues que forman parte de ella, pero también de pequeñas empresas pues que quieren hacer sus pruebas piloto dentro de esta red, ¿vale? ¿Cuál es el problema o cuál es el impedimento de estas redes? Que al final son permisionadas, lo que quiere decir que para tener acceso necesitas permiso del propio consorcio, ¿vale? Con lo cual, esta autonomía que decía al principio que deberíamos de tener a la hora de ir a verificar una información que nos dan, no se cumple del todo en este tipo de redes. Con lo cual voy a hablar siempre a partir de ahora de blockchains públicas. El segundo, que ya también lo he comentado, es el tema es un espacio, una tecnología hipersegura, ¿vale? Gracias a la estructura descentralizada que tiene, ¿vale? Con lo cual, a nivel de ciberseguridad, a nivel de preocupaciones tecnológicas con respecto a la tecnología, estamos totalmente cubiertos y así ha sido demostrado a lo largo de los años y años que lleva esta tecnología o estas blockchains funcionando, en los cuales pues, ha llegado un punto en el que es totalmente imposible hackearlos a nivel de ciberseguridad. Y por último, probablemente la parte más representativa, que es que esta tecnología, gracias a la inmutabilidad, es capaz de darnos ciertos claims o validaciones o verificaciones sobre un dato de forma autónoma, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que una verificación que se ha emitido contra una credencial que se ha emitido contra blockchain, uno, es de por vida, normalmente, a no ser que la blockchain desaparezca por algún motivo concreto, es de por vida, es decir, en cualquier momento del tiempo, aunque nosotros como empresa dejemos de utilizar el servicio de blockchain, de utilizar la tecnología, la credencial sigue estando ahí, ¿vale? Y va a ser verificable de por vida, ¿vale? Y esto es muy importante, sobre todo para pues, si una empresa deja de dar servicio y aún así quiero seguir verificando que los datos que estoy recibiendo o que he recibido en el pasado, pues han sido válidos, ¿vale? Entonces, entramos ahora, una vez descrito todo esto, entramos ahora en lo que es Data Tamper Proof, que al final es pues, cómo validar que un dato no ha sido verificado, ¿vale? Y esto tiene muchas aplicaciones a nivel de negocio, podríamos decir, ¿vale? Luego, si queréis, más adelante, pues vamos a entrar en casos de uso concretos que os puedo explicar bastantes, pero básicamente yo lo resumo en estos puntos que hay ahí, ¿vale? Los que tienen más sentido hacer este tipo de comprobaciones, emitir este tipo de certificaciones o realizar ciertas validaciones, ¿vale? La primera es proteger lo que es la identidad digital, ¿vale? Aquí hay un concepto que ha resonado bastante, que es el tema de la identidad digital soberana, ¿vale? Que es básicamente pues que
tú como individuo eres capaz de tener todas tus certificaciones o lo que se llaman claims, es decir, que yo como Marc Baqué soy titulado en un grado de Ingeniería Informática por la UPC, en mi caso, ¿vale? Pues estos datos, en vez de tenerlo la institución como tal, que en mi caso sería la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, pues este dato lo emito yo, lo tengo yo personalmente, emitido por la universidad, ¿vale? Con lo cual yo soy capaz de transmitir este dato a quien quiera sin tener que pasar por la universidad de por medio y siendo la verificación, la certificación, perdón, totalmente válida y validable por todo el mundo, ¿vale? Esto aplica como si me generes, y como he dicho en el ejemplo, a certificación de datos, hay a certificación de títulos, perdón, que sale más adelante, pero está vinculado, ¿vale? Pero también a, por ejemplo, datos médicos, poder decir pues que yo no he pasado el COVID, por ejemplo, ahora que hemos pasado la pandemia, pues para entrar en un avión, para ahora entrar a determinados eventos, pues es importante pues, que yo pueda emitir esta certificación sin que tengamos que pasar por una entidad tercera, ¿vale? El segundo es el tema de trazabilidad de productos. He puesto un ejemplo más o menos antes también, por ejemplo, en el caso de un producto alimenticio, por ejemplo, donde yo quiero demostrar pues, que ha pasado por unas ciertas regulaciones que he cumplido sin problemas, que este producto es de kilómetro cero, que este producto es orgánico, ¿vale? Y todo esto lo puedo hacer mediante emitir certificaciones a través de por ejemplo, a través de sensores de IoT, pues puedo demostrar pues, que un producto es orgánico porque pues, o he consumido menos agua o al final cualquier regulación que tenga que cumplir este tipo de producto. ¿Vale? De forma que el consumidor final, al final, es capaz de validar de forma autónoma que estos datos emitidos por el propio agricultor, como decía antes, pues son válidos, sin que el supermercado o cualquier cadena intermedia interfiera en todo lo que es el proceso. ¿Vale? Otro tema es el tema del fraude, es decir, yo igualmente, por ejemplo, esto pasa, por ejemplo, mucho con productos, por ejemplo, artesanos o productos de este tipo bastante únicos, podríamos decir, donde el fraude está al orden del día, ¿vale? Mediante blockchain somos capaces de certificar que un dato es auténtico, ¿vale? Mediante, por ejemplo, mediante firma digital, pero teniendo la certificación en un registro inmutable y descentralizado, y con lo cual cualquier persona puede ir a este registro y consultar si este artículo es un artículo pues, auténtico o no lo es, ¿vale? Otro tema, por ejemplo, a nivel de IoT, ¿vale? IoT al final está creciendo mucho en volumen, ¿vale? Y de hecho, con la llegada del 5G, pues está planteado, o es la idea, o las previsiones, que el uso de IoT crezca enormemente a nivel exponencial respecto a hoy, por ejemplo. Y la información de estos datos es realmente importante, ¿vale? Por el mismo hecho de que la transformación digital ha aportado mucho a tomar decisiones de negocio basadas en estos datos, el IoT nos da aún una capa más, ¿vale? Y es que somos capaces de generar estos datos de forma automática, ¿vale? Y tomando como representación el mundo físico, ¿vale? Que no es el caso de ahora. Con lo cual, mantener la seguridad o la integridad de estos datos en estas cadenas de IoT es también realmente importante para tener trazado y certificado todo el proceso de comunicación de estos datos, ¿vale? El tema de certificaciones de títulos, más o menos lo he comentado antes, ¿vale? Pero al final se trata de todo lo que son certificaciones, ya no tienen que ser títulos universitarios, pueden ser cursos, pueden ser mil cosas, que yo he pasado una cierta certificación de algo, ¿vale? Y poder demostrarlo a un tercero por mí solo, de forma autónoma. Y después también un tema de votación electrónica, ¿vale? Que la verdad es que se está moviendo bastante todo lo que es este tema, básicamente porque al final las votaciones son un proceso muy importante y a la vez muy delicado, ¿vale? En el cual tienes que evitar muchas cosas en el proceso. Es decir, tienes que evitar compra de votos, por ejemplo, que el voto sea seguro al estar transmitido a través de Internet, que no pueda haber manipulación, que no pueda haber fraude, ¿vale? Y esto mediante blockchain pues es solucionable, ¿vale? Mediante protocolos similares, de forma que podamos tener una votación totalmente segura en un formato digital, ¿vale? Que al final, pues yo creo que beneficiaría mucho a todo lo que es la calidad democrática. Entonces, blockchain al final tiene muchas ventajas, ¿vale?
pero también tiene ciertos inconvenientes, ¿vale? Antes he hablado de todo lo que es blockchains públicas y privadas, ¿vale? Y más o menos nuestra opinión o mi opinión al respecto es que las blockchains públicas pues, son las que deberían de usarse para hacer este tipo de certificaciones por un tema, sobre todo, de ser completamente autónomos e independientes en todo lo que es la verificación de este tipo de credenciales o de datos. Pero las blockchains públicas tienen ciertos inconvenientes, podríamos decir. Hay un primero que es un tema de escalabilidad, es decir, al tener que replicar toda esta información a través de todas las redes, pues hace que la escalabilidad o el ritmo en el que son capaces de ingestar este tipo de datos pues sea relativamente bajo. Por ejemplo, en Ethereum pues es capaz de transmitir alrededor de 14 transacciones por segundo, que si esto lo pasamos a un mundo donde hay infinidad de datos, como puede ser el mundo de IoT, donde cada sensor puede estar generando varios datos por segundo, pues hace que este tipo de redes pues, no sean las ideales para tener este tipo de certificaciones. Otro tema es un tema de tiempo de respuesta. Ethereum, por ejemplo, transacciona un dato, hace transacciones, es capaz de hacer transacciones cada pocos segundos, pero en determinados ámbitos pues puede ser que estos segundos marquen la diferencia, con lo cual es un tema a tener en cuenta. Otro tema es un tema de la transparencia y de hecho es una pregunta bastante recurrente cuando hacemos presentaciones y demás, que es al final, blockchain pública al final viene a decidir eso, es decir, los datos también siguen siendo públicos, ¿vale? Esto es solucionable de mil formas, ¿vale? Pero al final es así, es decir, empresas que quieran que sus datos estén privados al 100%, porque al final son datos sensibles, pero al final que pueda ser accesible de una forma u otra para todo el mundo, pues evidentemente es un problema que hay que solucionar y hay formas de solucionarlo y ahora lo vamos a ver. Y el último, y también bastante importante evidentemente para las empresas, es el coste de uso de este tipo de redes, donde al final la verdad es que son caras, ¿vale? Y estamos hablando, por ejemplo, que en Ethereum, pues certificar un dato pues puede estar costando, ahora porque está bajo, seguramente ha bajado, pero aproximadamente entre los $10, $20 por dato certificado, lo cual es carísimo, ¿vale? Y si lo llevamos a escala, aún es más caro, ¿vale? Con lo cual está claro que las blockchains públicas tienen sus propios inconvenientes, ¿vale? Ahora veremos un poco cómo se pueden resolver o al menos cómo lo estamos resolviendo nosotros en Block, ¿vale? Para que usar este tipo de tecnología pueda ser, al final, que sea factible para las empresas poder hacer este tipo de certificaciones en tecnología blockchain, ¿vale? Aquí tenéis en la presentación, que luego seguro que os podrán pasar sin ningún problema, se ve un poco la distinta comparativa entre distintas blockchains, distintos protocolos de blockchain, porque al final cada uno es un mundo, ¿vale? Y cada uno tiene sus ventajas, sus inconvenientes, ¿vale? Con lo cual es útil tener todo esto en cuenta de cara a elegir un protocolo que cumpla con lo que realmente un caso de uso requiera, ¿vale? Entonces, básicamente, a nivel voy a entrar primero un poco en cómo solucionamos Block y luego voy a casos de uso más concretos, ¿vale? Básicamente nosotros como Block somos una empresa que básicamente se dedica justamente a esto. Somos un intermediario, en cierto modo, para certificar datos mediante tecnología blockchain, ¿vale? Y nosotros al final lo hacemos de una forma poco común, podríamos decir, en el sentido de que nosotros estamos muy focalizados en empresa más o menos clásica que haya sufrido un proceso de transformación digital en ese momento, pero que al final no tiene ningún conocimiento de tecnología blockchain ni lo quiera tener, ¿vale? Entonces nosotros al final actuamos como una capa de abstracción tecnológica para que las integraciones sean ultra fáciles mediante lenguajes de programación comunes sin tener que preocuparse ni de smart contracts, ni de Solidity, ni cosas muy técnicas y muy vinculadas al ecosistema blockchain. Y solucionamos absolutamente todos los problemas que os he contado antes de las blockchains públicas, como es el tema de la escalabilidad. Nosotros pasamos en Ethereum de aproximadamente a las 14 transacciones por segundo que tiene ahora mismo la red. Nosotros pasamos a más de 4.000 por segundo. El segundo es el tema de los costes, que evidentemente es uno de los más importantes. También pasamos de los $10 que os he comentado antes, que más o menos puede valer una transacción, que a su vez es volátil.
por el precio de la cripto. Nosotros pasamos a volúmenes de céntimos por transacción y con un precio predictible, es decir, que no tenga que estar regido por la criptomoneda de turno, como es el Ether en Ethereum o es Matic en Polygon, por ejemplo. Y además es, como decías, predictible, que se paga con un fee mensual estable, ¿vale? Y en moneda común, en euro o en dólar, ¿vale? Y otro tema muy importante que no se puede ver sin la tecnología blockchain, ¿vale? Que es, somos completamente tecnológicamente independientes en el sentido de que nuestro servicio no viene regido por si estamos operativos o no fuera de la parte de certificación. Y me explico en este punto. Básicamente nosotros básicamente actuamos como intermediarios, es decir, nosotros cogemos datos de empresa de forma encriptada, ¿vale? Y somos los encargados de enviarlo a una o más blockchains, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al estar el dato en blockchain, una vez está, nuestro cliente es capaz de validarlo de forma independiente de por vida sin tener que estar nosotros por en medio, ¿vale? Simplemente usando nuestras librerías, que son totalmente open source y ahí van a estar, sois capaces de pues, ir a buscar este dato de forma completamente autónoma sin tener que pasar por ninguna API, por ningún servicio, por nada de Block. Poniéndolo en plano, si Block mañana desaparece, esperemos que no, el servicio queda completamente inalterado, ¿vale? Lo cual a nivel, en un ecosistema en el que estamos pasando a nivel de software, donde los proveedores cada vez tomamos más importancia, y esto lo vemos cada día, por ejemplo, al final, pues para hacer una pasarela de pago, pues no nos hacemos una pasarela de pago nosotros cada vez que tengamos que implementar un proyecto, nos vamos a Stripe, que lo tienen hecho perfectamente, ¿vale? Y al final tiene mucha lógica tomar este paradigma, porque al final nosotros como empresa somos muy expertos en una determinada área, por ejemplo, en el caso de Block, pues somos muy expertos en blockchain, en el caso de Smart Mobility, pues son muy expertos en todo lo que es desarrollo de aplicaciones, ¿vale? Pero todo lo que son cosas complementarias, cosas de contexto, podríamos decir, o cosas más especializadas, pues normalmente vamos a proveedores. Pero ¿qué pasa? Que estos proveedores al final somos dependientes de ellos. Si Stripe se cae, pues en la plataforma no se podrá comprar y esto es así, ¿vale? Mediante blockchain podemos ofrecer este servicio de forma independiente porque al final blockchain no es block, ¿vale? Con lo cual las verificaciones pueden ir directamente ahí. Y para terminar, hay un tema de privacidad por defecto que, como os comentaba, pues al ser los datos completamente públicos en redes blockchain, pues nosotros añadimos una capa de privacidad para que no se pueda obtener el dato de forma plana, es decir, el dato original, de ninguna forma, ¿vale? Y esto lo hacemos aplicando funciones de hash, que es un método de criptografía que básicamente hace imposible que estos datos se pueda obtener el dato original, ¿vale? Si queréis porcentajes, que esto es una curiosidad, hay una probabilidad, creo que es la misma probabilidad de poder encontrar un átomo concreto en todo el universo, ¿vale? Es decir, la probabilidad es del 0,000, un millón de ceros, 1% de ser capaz de codificar este dato, ¿vale? Voy a pasar a explicar un poco casos de uso, si nadie tiene alguna pregunta concreta a hacer. Voy a mirar un momento el chat por si alguien ha escrito algo. Si no, voy a pasar a explicar un poco casos de uso más concretos, ¿vale? Porque al final la capa de certificación, el caso de uso de certificación de datos al final es algo muy genérico, ¿vale? Que a veces cuesta de entender, ¿vale? Y cuesta verle exactamente, ¿vale? ¿Y para qué quiero certificar datos? ¿Vale? Con lo cual es importante también veo explicar exactamente dónde se puede aplicar esto en casos de uso de negocio que puedan beneficiar a las empresas hoy, ¿vale? Si nadie tiene preguntas, paso a explicar estos casos. A ver ¿Prefieres las preguntas al final o ahora? O si como lo tienes prefieres? preguntas, o sea, yo básicamente los casos de uso, yo quería hacer la presentación primero. Si había preguntas, yo prefiero responder preguntas Pues concretas y si sí, no, bueno, paso a responder casos me de espero uso. al final, no te preocupes. Mejor. Sí, pues Sí. nada, cuento un par de casos de uso y luego pasamos al turno de preguntas, ¿vale? Básicamente lo voy a hacer sin presentación, porque si no, entre que la busco y todo, pues vamos a perder tiempo y si hay preguntas, pues prefiero responderlas y tener tiempo para ello. Básicamente, el primero de ellos que os quería contar, que creo que hay alguien por aquí de
ese proyecto, me ha parecido ver. Es básicamente un caso de uso relacionado con el mundo del vino, ¿vale? Donde básicamente lo que están haciendo es certificar todo lo que es el proceso de producción del vino, ¿vale? Para demostrar a sus usuarios finales que al final están recibiendo un vino que es orgánico, ¿vale? Que es como se definen ellos, ¿vale? Con lo cual lo que están haciendo es mediante IoT están certificando continuamente los datos que van emitiendo, ya sea a nivel de temperatura, de nivel de agua para medir cuándo se está regando y cuándo no, a nivel de humedad del suelo, a nivel de presión atmosférica, de lluvias, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos estos datos los certifican a través de blockchain y estos datos están en un portal público que todo el mundo puede entrar y puede verificar que estos datos son correctos y que han sido emitidos en un momento del tiempo concreto, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos varias cosas a la vez. La primera es un tema de engagement del cliente, es decir, si el cliente es capaz de saber en todo momento y tener esta transparencia por parte del productor que el vino ha estado en unas condiciones concretas y que no lo he podido modificar por el medio para maquillar un poco lo que son los resultados, hay un aumento en lo que son la fidelidad del cliente, ¿vale? Esto para empezar. Y la segunda es que se abren múltiples oportunidades aquí de hacer proyectos a raíz de esto, ¿vale? Por ejemplo, ahora se está trabajando, por ejemplo, están trabajando en un proyecto de certificación, no diría automática, pero casi, una certificación descentralizada. Es decir, que tú te puedas emitir una certificación de yo tengo un vino orgánico sin tener que pasar por un regulador, sino por voluntad popular, podríamos decirlo. Es decir, ellos lo ¿Estás que hacen compartiendo es algo en concreto? no, Ah, vale, vale, vale. directo. Vale, genial. Entonces, básicamente ellos lo que hacen es cuando han hecho toda la cosecha, cuando han generado todo lo que son las diferentes botellas de cada año, básicamente publican todos los datos para requerir esta certificación orgánica y luego es la gente la que puede emitir challenges, que se llaman, ¿vale? Que es básicamente discutir estos resultados, ¿vale? Y si no nadie discute nada en un periodo, creo que no sé si son un mes, 2 meses o algo así, ¿vale? Se emite esta certificación, ¿vale? Y a partir de aquí hay muchas otras cosas, ¿vale? Es decir, ellos certifican tanto todo lo que es la producción, pero también certifican tanto sus finanzas como las tareas que se han ido haciendo de mantenimiento, tanto en la viña con el proceso más logístico, etcétera, etcétera, ¿vale? Otro caso de uso que la verdad es que me sorprendió mucho, al final porque nosotros somos una empresa pequeña y no tenemos esos problemas, pero es relacionado ya con una empresa más grande, que es un tema de, por ejemplo, gestión de proveedores. Me voy a meter un poco en el ámbito más, en el área más financiera, ¿vale? Pero al final, en empresas muy grandes y en concreto en multinacionales, el tema de los proveedores es un tema importante, es decir, al final si tú estás pagando millones a muchos proveedores diferentes, tenerlos controlados es importante, ¿vale? Y para ello ya existen herramientas de RPs, CRMs y todo lo que haga falta, ¿vale? Pero al final hay un tema de fraude en medio que es importante solucionar, ¿vale? Y estamos hablando de un problema real hoy en día, ¿vale? Y es, por ejemplo, puede haber maneras de que cuando tú tienes un volumen importante, tienes que estar seguro de que, por ejemplo, si están pidiendo una modificación en los datos de un proveedor, ejemplo, en la cuenta bancaria a la que voy a hacer el pago, ¿vale? Estar seguros de que no está sufriendo un ciberataque o un ataque de phishing o un ataque al final de ciberseguridad, ¿vale? Con lo cual, esto se puede hacer solucionar a través de blockchain mediante emitiendo credenciales para autentificar que quien te está solicitando este cambio es realmente una persona autorizada por parte de este proveedor en concreto, ¿vale? Otro caso que os voy a poner, y ya paso a preguntas y luego si queréis os cuento más de específicos. Voy a detallar un poco más el caso de títulos, porque me parece algo bastante útil, bueno, al final para todos nosotros, que es que yo, por ejemplo, yo tengo un grado, ¿vale? Pero no solo tengo un grado, yo también tengo un posgrado, tengo varios cursos, puedo tener muchas certificaciones, muchos títulos, muchos grados, muchos másters y lo que haga falta, ¿vale? Pero al final estos títulos son míos, aunque lo que pasa es que pertenecen a entidades diferentes, ¿vale? Uno me va a pertenecer a la UPC, otro me va a pertenecer a Udemy, a Coursera, a quien sea, ¿vale? Entonces,
tener esto en un registro unificado puede dar mucho valor tanto para las propias entidades, ¿vale? Para facilitar todo el tema de certificación y validez de estos títulos, ¿vale? Como también para los propios usuarios a la hora de tener un sitio centralizado donde poder emitir validaciones para títulos concretos, ¿vale? Y os voy a poner problemáticas que pueden pasar hoy en día. Por ejemplo, en LinkedIn yo no sé la cantidad de gente que tiene un curso en Harvard, pero me extrañaría de que realmente fuera así, ¿vale? Entonces, yo como Harvard quiero tener el control de quién dice que tiene un curso en Harvard, por propio prestigio de la universidad, ¿vale? Por ejemplo. Pero a la vez, por parte del usuario, es exactamente el mismo caso. Yo no quiero que todo el mundo se invente que tengo un curso en Harvard, porque es importante y es difícil tenerlo uno ahí, pues yo quiero mi reconocimiento por tenerlo. Con lo cual, subir estos datos a blockchain y ser capaz de verificar de forma autónoma y no porque alguien haya puesto algo en LinkedIn, pues es realmente útil para ambas partes, ¿vale? Estos son 3 casos de uso concretos, ¿vale? En el cual se puede aplicar esta certificación de datos. A partir de ahí hay miles, ¿vale? Y pueden aplicar, como he dicho antes, sobre todo en la capa de trazabilidad, ya sea de productos, de logística operativa, etcétera, etcétera. Puede aplicar a todo lo que se vincule con credenciales, ya sean títulos, pero también, como he dicho, pues temas médicos, el certificado COVID, que de hecho aquí en Cataluña se hizo una prueba de mediante el Centro Blockchain de Cataluña se hizo una prueba de cómo tener estos certificados subidos en blockchain para que la verificación se haga de forma independiente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí ya no me enrollo más. Voy a responder preguntas. No sé, Pau, creo que tenías una pregunta. Sí, Marc. Primero de todo, muy interesante la presentación. Y bueno, yo quería preguntar respecto a las transacciones. Cuando hablas de transacciones, ¿te refieres a cualquier tipo de transacción, ya no solo dinero, sino de datos, informes, certificados, o cualquier tipo de dato? ¿Es una transacción en esta tecnología? Exactamente. Es decir, todo lo que es interacción con blockchain se identifica como o se realiza mediante una transacción, ¿vale? Y en concreto hay 2 tipos de transacción. Voy a hablar específicamente de Ethereum porque en Bitcoin, por ejemplo, las transacciones solo pueden servir para intercambio de valor. Es decir, que yo te mande Bitcoins a ti o tú me mandes Bitcoins a mí, ¿vale? En Ethereum, por el hecho de tener ya smart contracts programables, ¿vale? Somos capaces de también hacer interacciones con este tipo de contratos inteligentes, ¿vale? Con lo cual se abren 2 tipos de transacciones concretas. Una que es transacción directa de criptomoneda, en este caso, o interacción con un smart contract. Y los smart contracts básicamente pueden hacer 2 cosas. Uno, añadir cosas o 2, crear modificaciones, pero no modificando directamente el dato, sino creando una trazabilidad de cómo se ha ido modificando este dato, ¿vale? Un formato only append de que, pues, dejando registro de que yo he modificado este dato de un 1 a un 0, ¿vale? Con lo cual ahí podemos incluir datos dentro de lo que son las blockchains. Vale. He resuelto la pregunta, Pau, no sé si era más o menos lo que Sí, por supuesto. Bueno, una última pregunta que quería hacerte es, ¿cómo os diferenciáis respecto, bueno, antes has hablado sobre Ethereum y, bueno, más que nada quería saber cómo os diferenciáis entre Block y Ethereum, ya que, bueno, tal y como has comentado, las transacciones de Ethereum son caras, de unos $10 la transacción. Y, por ejemplo, lo que es la vuestra son de céntimos. ¿A qué se debe esta diferencia de valor? ¿El por qué? ¿Cómo es posible que una valga de una manera y que otra valga otra? Sí. Bueno, creo que me he explicado. Sí. O sea, voy a entrar un poco para responder a la pregunta. O sea, no he querido entrar mucho en la parte de Block porque quería que se entendiera bien por qué blockchain es importante en la capa de datos, ¿vale? Pero explico un poco cómo resolvemos nosotros este problema desde un punto de vista de solución, ¿vale? Básicamente nosotros lo que tenemos al final es, aquí en medio, nosotros lo que tenemos es un agregador de datos, con lo cual al final lo que hace Block en realidad es recibimos datos de múltiples clientes a la vez, ¿vale? Y somos capaces de
hacer un zip de ellos, por decirlo de alguna forma. Nosotros los comprimimos, ¿vale? De esta forma, nosotros recibimos pues 4.000 datos de cada cliente y cada cierto tiempo nosotros hacemos un zip de todos estos datos y los mandamos como si fuera uno solo a blockchain, con lo cual el coste de la transacción se colateraliza entre todos los clientes. Con lo cual, si yo recibo pues 1.000 datos y los comprimo en uno solo y la transacción vale $10, si no hago mal los cálculos, te sale a 1 céntimo para cada uno. ¿Vale? Este es el modelo. Marc, ¿Vale? Muchas gracias. Marc, ¿qué tal? Hola, soy Emilio de Slash Mobility. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la presentación. Siempre es un placer escucharte y aprender de ti. Mira, tengo una pregunta en relación a los casos de éxito, porque justo ayer en la 23ª edición de las LAN, ¿vale? Tuve la ocasión de hablar con José Albelda, que es el subdirector general de CNI de Datos, y me trasladaba pues una problemática que a todos nos impacta, de seguridad nacional. No sé si sabéis que el pasado sábado el servidor de Eurovisión fue atacado, ¿no? Fue un poco a cachondeo, pero es verdad, esto lo lleva también el centro, ¿no? Y me dijo que, bueno, sobre todo en esta parte que estás trasladando, ¿no? De la seguridad, la trazabilidad y demás, que están para evitar que vuelva a suceder esto, ¿no? Me preguntaba si pudiésemos tener un caso de éxito o de ejemplo que pudiese aplicar la tecnología. Yo le dije que mañana te lo preguntaría, es decir, hoy, y nada, está esperando José Albelda. Así que nada, si nos puedes decir cómo Block ayudaría a que Chanel pudiese haber ganado Eurovisión, pues adelante. Sí, o sea, aquí al final podríamos traducirlo como, al final Eurovisión lo que se traduce es un proceso de votación, ¿vale? Entonces, aquí aplica todo lo que es votación digital, ¿vale? Pero también lo podemos tomar en cuenta como si fueran credenciales, es decir, yo emito una credencial mediante el cual doy mi voto a Chanel en este caso, ¿vale? O a quien sea, ¿vale? De esta forma, yo estoy emitiendo un dato directamente contra blockchain y básicamente lo único que hay que hacer es ir a contabilizar cuántas credenciales se han emitido contra una única persona, ¿vale? Con lo cual, yo si primero todo el proceso intermedio, es decir, entre que yo voto y que se hace el escrutinio, mediante blockchain no se pueden hacer modificaciones, ¿vale? Con lo cual, estoy seguro de que si alguien ha emitido una credencial, pues no se va a poder modificar. Es decir, yo no puedo modificar el contador de 10.000 a ponerle un 20.000. ¿Vale? No se puede hacer, ¿vale? Y también puedes hacer varias cosas más, ¿vale? Como es prevenir, por ejemplo, lo que es el multivoto, es decir, y si yo solo puedo votar una vez, con lo cual, pues, por ejemplo, mediante firma digital o lo que sea, pues puedo prevenir que se vote más de una vez, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero básicamente mediante fórmulas de e-voting se puede solucionar totalmente este problema. Genial, pues le trasladamos la propuesta. Venga, genial. Un fuerte abrazo. Gracias. Decía Ignacio por el chat que si somos una L2. No somos una L2 porque las L2 se entienden como modelos descentralizados, aunque el sistema es más o menos el mismo desde un punto de vista tecnológico, ¿vale? Nosotros tenemos una solución que no es descentralizada básicamente porque también queremos ofrecer dos funcionalidades que para nosotros son muy importantes. La primera de ellas es el tema de un precio estable, ¿vale? Y pagado en fiat, en este caso en euros o en dólares, por un tema de dar facilidades a las empresas, ¿vale? Al final, y os lo digo yo de primera mano, comprar cripto en España y declararlo fiscalmente no es fácil, ya os lo digo. Entonces, esto por un lado. Y el segundo, porque que no he hecho mucho foco tampoco en la presentación, pero a su vez es importante para depende de quién, que es un tema de que nosotros no nos casamos con una única blockchain. Las blockchains normalmente, los L2 normalmente están asociados a una única blockchain, ¿vale? Que es quien actúa de L1, ¿vale? Pero nosotros somos interoperables con múltiples redes. Es decir, nosotros transaccionamos a la vez. Por ejemplo, ahora mismo estamos transaccionando a la vez tanto sobre Ethereum, sobre el mainnet Ethereum, pero también contra Polygon POS y también contra Gnosis Chain. Con lo cual, tenemos esta interoperabilidad y necesitamos ser, en cierto modo, aunque vea soluciones, necesitamos tener esta capa centralizada para dar este servicio, ¿vale?
En contraparte, y para decir que aunque seamos centralizados, también somos totalmente trustless, es decir, en nosotros, a nivel de protocolos, solo hay que confiar en Block para la emisión del certificado. Es decir, lo único en lo que hay que confiar en Block es que nosotros vamos a mandar tu dato incluido dentro de una transacción. No hay que confiar en nada más, ¿vale? Y aún así, tampoco tenemos incentivos para ello, porque nosotros en ningún momento conocemos el dato original. Nos viene ya hasheado desde cliente, con lo cual no tenemos forma alguna de filtrar estos datos de ninguna forma, con lo cual no tenemos ningún incentivo para ello porque básicamente estamos perdiendo el negocio, ¿vale? Para toda la parte, una vez Block ha enviado este dato a blockchain, nuestro cliente es completamente autónomo de hacer la verificación por su lado, sin ningún problema y sin pasar por ningún servicio de Block, con lo cual esta parte de trustless viene resuelta un poco por esta parte. ¿Alguna pregunta más de alguien? Yo tengo una pregunta, no sé si es muy larga la respuesta y tampoco quisiera alargarlo mucho, pero antes has dicho, habéis conseguido de que la capacidad de transacciones de red eran de unos 14 Sí. transacciones por segundo, ¿no? Ajá. Y luego has dicho que habéis conseguido hacerlo 4.000 transacciones por segundo, que me parece un incremento muy, muy bueno. Entonces, era un poco si la respuesta es muy larga, no hace falta, pero un poco si cómo puedes llegar a incrementar esa eficiencia. No es muy larga la respuesta. La respuesta fácil es porque somos muy buenos, pero tampoco es esta. Pero básicamente la respuesta es similar a la que he dado a Pau antes. Básicamente nosotros agregamos estos datos y los agregamos en nuestros servidores, ¿vale? Con lo cual, al final, la escalabilidad de nuestro servicio viene determinada por la capacidad de cómputo que tenemos nosotros, ¿vale? Con lo cual, si yo pongo más servidores, voy a tener más capacidad. Es lineal, ¿vale? Entonces, dejamos de depender de la capacidad de Ethereum en este caso, que estabas hablando, ¿vale? Y pasamos a depender de la capacidad que tenga Block, los servidores de Block, ¿vale? Y como nosotros mandamos al final de comprimir y juntar todos estos datos, lo mandamos como una sola, aunque sea 14 por segundo, para transaccionar una, va perfecto. Con lo cual, así solucionamos el tema de la escalabilidad. Que al final es como funcionan también todo lo que son todos los protocolos de L2 que hemos comentado antes. Al final van más o menos así. Tienen toda una serie de validadores, ¿vale? Que actúan de forma descentralizada en el caso del L2 clásico, ¿vale? Pero al final se trata de ampliar la capacidad de cómputo y sacarlo de todo lo que es el protocolo de L1, que es como se llama la mainnet de Ethereum, por ejemplo, ¿vale? Al final es ampliar la capacidad de cómputo. Y en este caso lo hace Block directamente con servidores clásicos. Ok, gracias. Nada. Una pregunta a raíz de esta que me ha surgido también una duda. ¿Por qué no usar unas redes, no sé, más como Solana, por ejemplo, o alguna otra que tenga esta capacidad de escalamiento más alta? Muy buena pregunta. Se puede hacer perfectamente. Lo que pasa, o mi visión respecto al tema es que a nivel de, no de fiabilidad, porque al final todos son protocolos blockchain que pueden ser más conocidos o menos conocidos. Solana pues es perfectamente conocido y de hecho te diría que está casi al nivel de Ethereum a nivel de reconocimiento o de conocimiento o de adopción. Pero básicamente se trata de transaccionarlo sobre redes que sean completamente resilientes y en este caso Ethereum es nuestro referente en este sentido y posiblemente en un futuro nosotros también incluyamos Solana, ¿vale? Pero al final son varias cosas a la vez, ¿vale? Voy a intentar hacer un summary de todo. Es decir, tú como empresa puedes ir a Solana perfectamente o puedes ir a Gnosis Chain, que también es baratísimo, o sea, transaccionar vale menos de un céntimo, te diría. Pero al final hay todo un tema de facilidad de uso, etcétera, etcétera, que es importante y que al final es un reto para las empresas. Y lo es en un sentido principal, que al final todas las empresas de software hoy en día tienen el mismo problema, pero se intensifica mucho en la parte de blockchain y es que no hay gente.
Es decir, hay muy poca gente que sepa bien la tecnología y que sepa estructurar proyectos encima de esta tecnología, y los pocos que hay son muy caros, ¿vale? Con lo cual, nosotros actuamos como esta capa, como he dicho antes, como esta capa de abstracción de la tecnología para que no haya este problema en las empresas, ¿vale? Y nosotros, al tener la capacidad de transaccionar muchos datos a la vez con una única transacción, nosotros vamos a Ethereum básicamente porque no es un problema, ¿vale? No sé si más o menos he respuesto a la Sí, pregunta, sí, si sí, queréis sí. un poco más de Y bueno, aclaración. también por madurez, ¿no? Del proceso. También por madurez de la tecnología. Al final, Ethereum es, después de Bitcoin, evidentemente, es yo creo que de las que más lleva o la que más cosas ha tenido, ¿vale? Y que más adopción tiene al final. Pero también como decía, es un tema de resiliencia. Es decir, Ethereum en sus inicios pues ha recibido ataques, ¿vale? Pero claro, ha llegado a un punto de resiliencia en el cual lleva sin pasar ataques bastante tiempo en capa de protocolo, que no quiere decir en productos que usen blockchain, Ethereum, perdón. Pero al final, evidentemente, es un tema de resiliencia y de confianza y de adopción sobre todo. Es decir, nuestros clientes en el caso de Block quieren ir a blockchain. Sí, ¿por qué? Porque es que la que conocen. ¿Y esto tendrá un impacto en una hipotética versión 2 de Ethereum? ¿Habrá una evolución de Block como tal? No tiene por qué. Es decir, nosotros evidentemente vamos a migrar, pero porque la red va a migrar. Entonces, aquí también, si alguien también tiene esta duda o quiere saber un poco más del tema, básicamente la versión 2 de Ethereum es básicamente una migración principalmente del protocolo de consenso que va a pasar de Proof of Work a Proof of Stake, pero también va a incluir otros aspectos funcionales como es un mecanismo de data sharding, etcétera, etcétera, que está principalmente pensado para rollups, para L2, ¿vale? Es decir, la comunidad de Ethereum lo que está haciendo es permitir que L2, principalmente pensando en L2 para transmisiones de activos, es decir, para transacciones de dinero directamente, no tanto para datos, ¿vale? Pero que sean capaces de tener más capacidad en la capa de L1, ¿vale? Con lo cual, la estrategia de Ethereum, ¿cuál es? Es mantener L1 bastante como está ahora, tanto a nivel, o sea, al final la versión 2.0 no va a mejorar sustancialmente los costes de transacción, ni tampoco va a mejorar excesivamente el ritmo de transacciones, ¿vale? Lo único que va a mejorar es que tú vas a ser capaz de poner más datos en una única transacción, ¿vale? Y esto está pensado para los rollups, ¿vale? Para que tengan más capacidad de gestar transacciones por su parte, ¿vale? Pero a nivel de Block, la verdad es que nos afecta relativamente poco. ¿Más dudas, preguntas o ideas? ¿No? Pues si os parece, yo por mi parte lo dejamos ahí, ¿vale? Si hay alguna duda de más, me podéis encontrar tanto por LinkedIn, os pongo mi correo también por aquí por el chat, pues si alguien tiene alguna duda más concreta, ¿vale? Y por mi parte lo dejamos aquí. Muy bien, pues muchas gracias, Marc, por tu tiempo y por tu conocimiento.